Para continuar nuestro estudio del cálculo de varias variables, vamos ahora a determinar los puntos críticos de una función de varias variables. Recordando de nuestro cálculo de una variable, que un punto crítico es aquel para el cual la derivada en algún punto x0 es igual a 0. Y llamamos a nuestro punto x0 un punto crítico. Bien, si x0 es un punto crítico, el hecho de que la derivada valga 0 implica tres situaciones. Uno, tenemos un máximo. Dos, tenemos un mínimo. Y tres, tenemos lo que conocíamos como punto de inflexión. Muy bien. Bueno, la idea para varias variables es la siguiente. Si f es una función que va de u, un subconjunto de Rn, a los reales, el punto R0 es crítico si el gradiente de f evaluado en R0 es igual al 0 vector. Es decir, todas las parciales, parcial de f en x1 es igual a la parcial de f en x2, etcétera, etcétera. Parcial de f en xn es igual a 0. Esto debido a que para que dos vectores sean iguales, deben ser iguales componente a componente. Muy bien. ¿Cómo vemos esto? Muy bien. De las hipótesis, R0 ya es un punto crítico. Ok. Y por lo tanto, hacemos lo siguiente. Construimos una función g de t igual a f de R0 más t por algún vector cualquiera h. T se encuentra en los reales y h pertenece a Rn. Bien. De esta manera, en el punto t igual a 0, tenemos que g de 0 es igual a f de R0 y por lo tanto entonces la derivada de g en 0 debe ser 0. Y esto no es otra cosa que haciendo uso del cálculo de una variable. ¿Cómo es que podemos considerar a la g como una función de una sola variable, a pesar de que por apariencia no lo podamos ver de forma directa? Es de la siguiente forma. R0 dijimos para empezar que es un punto crítico de f.
lo siguiente es que R0 es cualquier punto crítico en el dominio de F, pero es un punto fijo. De la misma forma, H es cualquier vector dentro de Rn, pero lo consideramos fijo, de tal manera que la única variable involucrada en este problema o en esta construcción de G de t es el parámetro t. Muy bien. Del siguiente punto es que cuando t vale 0, G de 0 es f de R0. Pero f de R0 y R0 ya dijimos que son críticos. Y al ser iguales a G en 0, pues también G de 0 es un punto crítico. ¿De quién? De la función G. Por lo tanto, de acuerdo al cálculo de una variable, debe de cumplir con esa misma propiedad. La derivada de G evaluada en 0 es 0. Muy bien. Con esto avanzamos y usando la regla de la cadena, tenemos por otra parte que G' de 0 no es otra cosa que parcial de f en x1 por parcial de x1 en t, derivada total, más parcial de f con respecto a x2 de x2 de t, más, etcétera, parcial de f, xn de xn en dt. Muy bien. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, G de t no es otra cosa que la composición de f con R0 más t por h. Y esto evaluado en t. ¿De qué forma? Bueno, la forma corta la tenemos aquí arriba, pero esto nos dice que f depende de x1 más t por h1, x2 más t por h2, etcétera, etcétera, xn más t por hn. Bien. Y esto es solo para hacer ver más claramente por qué yo puedo o debo usar la regla de la cadena para encontrar esta derivada. Muy bien. A partir de esto entonces, la componente x1 de f es esta es x2, etcétera, etcétera, xn. De tal manera que la f' y todo evaluado en t igual a 0. De tal manera que la g' es igual a la parcial de f con respecto de x1 por derivada de x1 respecto de t, y esto no es otra cosa que h1 más derivada parcial de f en x2 por la derivada de x2 con respecto de t, y esto es h2 más, etcétera, etcétera, parcial de f respecto de xn con hn. Y de acuerdo a la estructura que tiene esta sumatoria, yo la puedo reacomodar como gradiente de f punto h. Y al ser t un punto crítico de g, esto debe de ser 0. Muy bien. Sin embargo, esto último es cierto para todo h. Por tanto, el gradiente de f
debe de ser 0. Muy bien. Esto nos dice entonces que para encontrar los puntos críticos de f de R, debo buscar todos los puntos en los cuales gradiente de f es 0. Vector. Muy bien. Veamos entonces un ejemplo. Consideremos la función f de Rn a R dada por la regla de asignación f de xy igual a x cuadrada y más y cuadrada x. Bien, para fines del ejemplo, yo he puesto una función de dos variables. Sin embargo, el resultado anterior es de naturaleza general y se cumple para funciones de cualquier número de variables. Bien, haciendo esto entonces, voy a calcular mi derivada parcial con respecto de x, que es 2xy más y cuadrada. La derivada parcial con respecto de y, que es x cuadrada más 2y x. Y ambas deben de ser 0. Para resolver este sistema, entonces, voy a tomar esta ecuación y se la voy a restar a esta ecuación, lo cual me lleva a que, por medio de una resta, yo obtengo que x cuadrada menos y cuadrada es igual a 0. Es decir, y cuadrada es igual a x cuadrada y eso me lleva a que y es igual a más menos x. Bien. Es decir, para la y tengo dos opciones. Y igual a x, y igual a menos x. Tomamos la primera y entonces esto me dice que 2x por y más y cuadrada es igual a 0. Y por tanto, x es igual a 0, que es igual a y. Y tengo como punto crítico el 0,0. Usando la segunda ecuación, esta de acá, vamos a tener que 2x por menos x más menos x al cuadrado es igual a 0, lo cual me lleva a que menos x es igual a 0 igual a y me devuelve de nueva cuenta el 0, 0. Por lo tanto, mi punto 0, 0 es en este caso el único punto crítico. Muy bien. De igual manera que en el cálculo de una variable, para el caso exclusivo, en este particular
Su criterio de la segunda derivada, tal como lo vamos a presentar, aplica solo para dos variables. Y nos dice lo siguiente: criterio de la segunda derivada. Si x0, y0 es un punto crítico de f, entonces ocurren tres casos. Para el discriminante de f. Y en términos más correctos, esto sería el discriminante del hessiano de f. Un término bastante técnico, el cual no vamos a tratar por el momento. Bien, el discriminante se construye como la segunda parcial con respecto de x, multiplicando a la segunda parcial con respecto de y, menos la segunda parcial cruzada al cuadrado. Bien, aquí vamos a tener tres casos. Evaluando en x0, y0 el discriminante como función de x y y la segunda derivada parcial de x de f también como función de f de x y, vamos a tener el primer caso. Si d ya evaluado es mayor que 0 y la segunda parcial de f con respecto de x también es mayor que 0, entonces el punto x0, y0 es un mínimo. Si el discriminante es mayor que 0 y la segunda parcial de f en x es menor que 0, entonces el punto x0, y0 es un máximo. Caso número 3. El discriminante ya evaluado es menor que 0 y eso nos dice que el punto x0, y0 es un punto silla. Finalmente, caso número 4. D es igual que 0. Y eso nos lleva entonces a que el criterio de la segunda derivada, en este caso, no nos da información. Es decir, para el cuarto caso, si el discriminante evaluado en x0, y0 es igual a 0, lo único que sabemos aquí es que no nos va a servir para diferenciar ese punto si es un máximo o un mínimo. Y tendríamos que evaluarlo o analizar su propiedad de ser máximo o mínimo o silla mediante casos.
Bien, continuando con nuestro ejemplo, la función que teníamos ahí a la mano era x cuadrada y más y cuadrada x. Y vamos a ver ahora este punto crítico 0, 0. ¿De qué naturaleza es? Bien, entonces yo tenía por allí que mi parcial en x es 2xy más y cuadrada. Y mi parcial en y es 2xy más x cuadrada. Retomando lo que ya teníamos arriba. Bien, de aquí entonces, parcial de f, segunda con respecto de x, es 2y. Segunda parcial de f con respecto de y es 2x. Y la segunda parcial de f en x y en y es igual a 2y más 2x. De tal manera que el discriminante, segunda parcial en f con respecto de x por segunda parcial de f en y menos la segunda parcial de f en xy cuadrado va a ser 2y por 2x menos 2y más 2x al cuadrado. Bien, de tal forma que esto se traduce en 4xy menos 4y cuadrada menos 8xy menos 4x cuadrada. Evaluando en el 0, 0, bueno, antes vamos a simplificar esto un poco más. Y esto nos dice que tenemos 4y cuadrada menos 4xy menos 4x cuadrada. Y evaluando en el 0, 0, esto es 0. Por lo tanto, el punto 0, 0 es crítico y el criterio de la segunda derivada no nos da información. Muy bien. Hasta ahí la dejamos. Sigan con la tarea y vemos después las dudas.